La puerta se cerró con fuerza. Aquí no, dijo él, sin saber que acababa de cometer el peor error de su vida. En solo unos segundos, perdió algo que jamás podría recuperar. No fue dinero. No fue poder. Fue tiempo y humanidad. Porque cuando un hombre rico humilló a una mendiga, no vio a una desconocida, rechazó una verdad que venía a cobrar una deuda antigua. El miedo, la pérdida y el error grave ya estaban ahí, desde el primer instante. Ella no gritó. No rogó. Solo lo miró. Y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Porque el destino no avisa, y a veces llega disfrazado de alguien que creemos insignificante. Lo que parecía una escena cotidiana escondía un secreto que lo cambió todo, una injusticia imposible de deshacer. Esta no es solo una historia triste que hace llorar. Es una advertencia. Una de esas historias que te obligan a detenerte y preguntarte, con el nudo en la garganta, ¿y si hoy fueras tú quien cerrara la puerta equivocada? Él no nació poderoso, pero aprendió muy pronto que el mundo respeta a quien gana. Su ascenso fue rápido, casi despiadado, decisiones frías, negocios precisos, noches sin dormir. Por fuera, éxito, por dentro, pérdidas emocionales que nunca sanaron. Cuando más tarde se diría que un hombre rico humilló a una mendiga, nadie imaginaba el camino que lo había vuelto tan duro. El orgullo se convirtió en su armadura. Con el tiempo, empezó a confundir valor con dinero y silencio con paz. Personas importantes quedaron atrás, afectos fueron postergados, emociones enterradas sin despedida. Era el clásico orgullo antes de la caída, aunque él no podía verlo. Como dicen los sabios, los castillos altos tienen muros que alejan a los enemigos, y también a la verdad. Él creía tener el control, sin notar que el destino no avisa cuando decide cobrar. Tenía que ser fuerte, se repetía en voz baja, como si fuera una verdad absoluta. Pero la fuerza sin empatía se vuelve dureza, y la dureza, ceguera. Ese fue el error que cambió una vida, aunque aún no lo sabía. El pasado, paciente, observaba desde lejos, listo para volver. Y lo haría de la forma más inesperada, a través de alguien que él jamás pensó mirar a los ojos. Ella estaba allí todos los días, pero casi nadie la veía. No porque se escondiera, sino porque el mundo había aprendido a mirar a través de ella. Su ropa estaba gastada, el cuerpo cansado, pero había algo en su mirada que no encajaba con la palabra mendiga. No pedía limosna con urgencia. No extendía la mano con desespero. Cuando más tarde se hablaría de una mendiga con un secreto impactante, pocos recordarían ese detalle esencial. Sus ojos cargaban historias, silencios largos, decisiones difíciles. Era una de esas personas que la ciudad vuelve invisibles con el tiempo. Todos pasan, pocos se detienen. Y, sin embargo, había dignidad en su postura, una calma extraña, como si supiera algo que los demás aún no. Ella no pedía dinero, pedía tiempo, diría a alguien después, entendiendo tarde que no toda necesidad se mide en monedas. Para el hombre, ella era solo parte del paisaje, una mendiga ignorada más frente a su castillo moderno. Pero la vida tiene ironías crueles, a veces, quien parece no tener nada es quien carga la verdad más pesada. Nadie percibió ese cruce silencioso de destinos. Nadie imaginó que, en ese instante, el pasado ya estaba llamando a la puerta, esperando ser reconocido. Todo ocurrió en segundos, pero sus consecuencias durarían años. Él abrió la puerta con impaciencia, sin mirarla realmente, ya decidido a terminar con aquella escena incómoda. Su cuerpo hablaba antes que sus palabras, hombros tensos, mirada fría, una mano firme señalando la salida. Aquí no, dijo, con un tono que no dejaba espacio para réplica. Fue ahí cuando el hombre rico humilló a una mendiga, sin saber que acababa de sellar su propio destino. Ella no gritó, no discutió, no suplicó. Solo lo miró un segundo más de lo necesario, como quien intenta grabar un rostro para no olvidarlo. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Él cerró la puerta con fuerza, convencido de haber hecho lo correcto, como tantas otras veces. Era solo una decisión pequeña, pensó. Pero hay decisiones que parecen mínimas y terminan siendo la decisión que destruyó un futuro.
El mundo siguió girando, los autos pasaron, la calle volvió a su ruido habitual. Para él, el episodio quedó atrás en cuestión de minutos. Para ella, fue otra herida más. Y para el destino, fue el momento exacto en que todo cambió. Porque hay gestos que activan cadenas invisibles, y una vez iniciadas, ya no pueden detenerse. Apenas la puerta se cerró, algo cambió en el aire. El silencio dentro de la casa no fue descanso, fue peso. Él caminó unos pasos, intentó retomar su rutina, pero el cuerpo no obedecía como antes. Había una incomodidad difícil de nombrar, una presión en el pecho que no venía de los negocios ni del cansancio. Era el silencio después del error, ese que llega cuando ya no hay testigos. Se sirvió una bebida, miró el teléfono, encendió la televisión, nada funcionó. La escena volvía una y otra vez, como un eco. El tono de su voz, la mirada de ella, ese segundo de pausa antes de irse. Nunca le había pasado algo así. Era una culpa sutil, traicionera, de esas que no gritan, pero tampoco se van. El destino y el arrepentimiento empezaban a cruzarse, aunque él aún no quería aceptarlo. Fue lo correcto, se dijo, intentando convencerse. Pero cuando uno necesita repetirse tanto una verdad, suele ser porque ya no cree en ella. Ahí apareció la primera grieta real en su armadura. No era remordimiento completo, todavía. Era una sensación peligrosa, la intuición de que algo importante había sido perdido. Y cuando esa sensación llega, suele ser porque lo peor aún está por revelarse. Horas después, cuando la noche ya había caído, algo fuera de lugar llamó su atención. Cerca de la puerta, casi escondido, había un objeto que no estaba allí antes. Pequeño, antiguo, desgastado por el tiempo. Lo tomó sin pensarlo y, en ese instante, sintió un escalofrío extraño. No era el valor del objeto, era la sensación de reconocimiento. Como si aquello hubiera atravesado décadas solo para encontrarlo allí. Entonces llegaron las palabras. No dichas, sino recordadas. La voz de ella, baja y firme, algunas promesas no mueren. No supo explicar por qué, pero esa frase comenzó a girar en su mente sin descanso. La mirada de la mendiga ahora tenía demasiado sentido. Había algo allí que nadie había notado. Nadie percibió la verdad, pero el pasado estaba dejando pistas, una tras otra. Fue en ese momento cuando el miedo apareció de verdad. No el miedo a perder dinero o estatus, sino el miedo a recordar. Porque cuando el pasado empieza a revelarse, no pide permiso. Invade. Y mientras intentaba unir las piezas, sin saber exactamente qué buscaba, una certeza comenzó a formarse lentamente, aquella mujer no había aparecido allí por casualidad. Y lo que ella llevaba consigo podía destruir todo lo que él había construido. Los recuerdos no regresan de golpe, primero susurran. Esa noche, él casi no durmió. Fragmentos desconectados comenzaron a emerger, una infancia marcada por el abandono, una promesa hecha en voz baja, un día en que decidió no mirar atrás. Detalles que había enterrado bajo años de éxito ahora exigían atención. Era el pasado que vuelve para cobrar, siempre con intereses. De pronto, todo encajaba demasiado bien. La edad de ella. La forma en que lo miró. La frase que dijo. No era coincidencia, nunca lo había sido. La revelación no fue completa, pero fue suficiente para quebrarlo por dentro. Entendió que había un lazo, una historia compartida que él había elegido olvidar para sobrevivir. Y, aún así, el olvido nunca borra las deudas emocionales. Se sentó en silencio, con la sensación de haber vivido una vida prestada. Un error puede costarlo todo, pensó, sin saber aún cuánto. No tenía todas las respuestas, pero ya no podía negar la pregunta principal. Porque cuando una verdad empieza a mostrarse, detenerla es imposible. Y lo que estaba por descubrir, sería mucho más doloroso de lo que imaginaba. La verdad no llegó como un golpe seco, sino como una ola lenta y devastadora. Una llamada, un nombre pronunciado al azar, un dato que ya no podía ignorar. Entonces todo se rompió por dentro. Ella no era una extraña. Era el eslabón que él había arrancado de su propia historia para poder avanzar.
Ahí entendió el secreto que lo cambió todo, ese que había estado enterrado bajo años de negación. Las imágenes llegaron sin permiso, un sacrificio silencioso, una decisión tomada en medio del miedo, una culpa que nunca fue reparada. Ella había cargado con el peso que él abandonó. Y ahora, cuando el destino los cruzó de nuevo, él eligió cerrar la puerta. Cuando es demasiado tarde, la verdad no pide perdón, solo se impone. Se llevó las manos al rostro y el tiempo pareció detenerse. No había justificación posible, ni dinero suficiente, ni palabras que arreglaran lo ocurrido. Un error puede costarlo todo, y él acababa de entenderlo en su forma más cruel. Pero la vida, implacable, aún no había terminado de hablar. Porque después de la verdad, siempre viene el colapso. La negación fue lo primero en caer. Luego vino el miedo, espeso, paralizante. Él caminaba por la casa como un extraño, tocando objetos caros que ya no decían nada. Todo aquello que había construido, el poder, el respeto, el dinero, empezó a sentirse frágil, inútil. Como castillos de arena frente a una marea que no se puede detener. El orgullo antes de la caída nunca avisa cuando se rompe. Intentó justificarse, una y otra vez. No lo sabía, no podía imaginarlo, hice lo que cualquiera haría. Pero las excusas no sobrevivieron al peso de la verdad. El arrepentimiento llegó tarde y sin suavidad. El silencio después del error se volvió ensordecedor, y por primera vez entendió que el éxito no protege del dolor. Se sentó en el suelo, derrotado, con una certeza brutal, había perdido algo que no se recupera. No era dinero, ni prestigio, ni control. Era humanidad. Y cuando eso se pierde, nada vuelve a ser igual. Aún así, una idea desesperada empezó a formarse en su mente, quizá todavía podía encontrarla. Quizá no todo estaba perdido. Salió a la calle como alguien que huye de sí mismo. Caminó rápido, luego más lento, mirando rostros que no veía, esquinas que ya no reconocía. Preguntó, insistió, ofreció ayuda, pero nadie sabía nada. Las calles estaban llenas y, al mismo tiempo, vacías. Ahí comprendió una verdad amarga: algunas puertas, cuando se cierran, no se abren de nuevo. Cada paso era una mezcla de esperanza y castigo. Pensaba que, si la encontraba, podría explicarse, reparar, compensar. Pero la vida no siempre da segundas oportunidades, y mucho menos cuando el arrepentimiento llega demasiado tarde. El eco de su propia voz llamándola se perdió entre el ruido de la ciudad. Cuando la noche cayó, se quedó quieto, derrotado. Entendió que buscar no siempre significa encontrar. A veces, la búsqueda existe solo para enseñar. Y mientras aceptaba esa pérdida irreversible, algo más profundo empezaba a tomar forma en su interior, una lección que ya no tenía que ver con dinero, poder o control, sino con algo mucho más simple y más difícil. Ser humano. Con el tiempo, el dolor dejó de gritar y empezó a enseñar. No fue una lección sobre dinero, ni sobre éxito, ni siquiera sobre culpa. Fue algo más incómodo, la comprensión de que la vida se decide en gestos pequeños, en segundos invisibles. Nunca juzgues por las apariencias dejó de ser una frase bonita y se volvió una herida abierta. Porque él ya sabía lo que significaba no mirar, no escuchar, no detenerse. Entendió que ella no había pedido monedas. Ella no pidió dinero, pidió tiempo. Un minuto de atención, una conversación, una mirada sincera. Cosas simples que parecen baratas hasta que desaparecen. Ahí está la trampa, creemos que siempre habrá otra oportunidad, pero el destino no avisa cuando pasa frente a nosotros disfrazado de rutina. Ese aprendizaje no trajo paz inmediata, pero sí conciencia. Y la conciencia cambia a quien la acepta. Tal vez no pudo reparar el pasado, pero el futuro aún estaba en juego. Porque cada persona que cruza nuestro camino puede ser una prueba silenciosa. Y la pregunta que queda flotando, incómoda y necesaria, es inevitable: ¿qué harías tú cuando llegue ese momento? Esta historia no termina cuando se apaga la pantalla. Termina cuando tú decides qué hacer con lo que sentiste. Porque todos, en algún momento, hemos sido ese hombre, ocupados, distraídos, convencidos de que no era el momento.
Y también todos hemos tenido frente a nosotros una oportunidad disfrazada de incomodidad. La diferencia está en quien se atreve a detenerse y mirar de verdad. La vida no castiga con ruido, castiga con silencio. Con oportunidades que no regresan. Con personas que ya no están cuando finalmente entendemos. Por eso, la pregunta no es si el error fue grande o pequeño. La pregunta es, ¿qué harás la próxima vez que alguien toque a tu puerta? ¿Escucharás o volverás a cerrarla? Si esta historia removió algo dentro de ti, no la ignores. Aplícala. Hoy. En una conversación pendiente, en una persona invisible, en un gesto simple. Porque cambiar el rumbo no siempre requiere grandes acciones, sino decisiones conscientes. Y ahora dime. ¿Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha qué parte de esta historia más te impactó? ¿Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha te viste reflejado en algún momento? Si quieres seguir aprendiendo a leer las señales de la vida antes de que sea tarde, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en las próximas historias que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Si esta historia te hizo detenerte, reflexionar o sentir un nudo en el pecho, entonces no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Estas historias existen para despertar algo que muchos ignoran, la capacidad de elegir distinto antes de que sea tarde. Porque un solo gesto puede cambiar una vida, incluida la tuya. Aquí seguimos contando historias humanas profundas, relatos con finales impactantes, giros inesperados y lecciones que no se aprenden en la superficie. Cada video es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a escuchar mejor y a actuar con conciencia cuando el destino vuelva a tocar tu puerta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete ahora al canal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. La próxima historia ya está lista y te aseguro algo, no te dejará indiferente.